través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lily Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. La mujer samaritana, un corazón sediento. El tema central del libro del apóstol Juan es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Es en este libro donde encontramos los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 35 y 48. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, 12 y 9, 5. Yo soy la puerta, Juan 10, 7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 16. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1 al 5. Génesis comienza con el hombre creado a imagen de Dios, pero Juan comienza con Dios hecho a imagen del hombre. Varios comentaristas ven en estos primeros versículos un resumen de todo el contenido del libro. Es en este Evangelio de Juan que se nos describe uno de los encuentros más significativos, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La popularidad de Jesús iba en aumento en Judea. Él había estado en Galilea, pero decidió ir a Jerusalén para estar presente para la Pascua. Sin embargo, los líderes religiosos estaban molestos por su fama, y para evitar mayores problemas, Jesús decidió volver a Galilea. Y el camino más corto era pasar por Samaria. Primero comenzaré explicando por qué tiene tanta relevancia saber qué pueblo era Samaria. Samaria era la capital de Israel y en los años 722 y 721 a.C. fue destruida por los asirios. Ellos deportaron a los habitantes a otras partes y llevaron a personas cautivas de otros lugares para repoblar la nación. Segunda de Reyes 17. Estas personas llevaron consigo sus ídolos y sus dioses. Como resultado hubo mezclas de razas y también una combinación entre la religión judía y el paganismo. Para los judíos, ellos eran extranjeros y llamar a alguien samaritano era muestra de desprecio. Ambos evitaban todo tipo de contacto. Los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas. Para cualquier judío, estar o pasar por esa ciudad representaba algo inusual o hasta escandaloso. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús decidió salir de Judea e ir otra vez a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Juan no especifica cuál era la necesidad de que Jesús pasara por ese lugar, en vez de rodearlo como la mayoría lo hacía. Algunos comentaristas sugieren que se refiere al hecho de que era la ruta más corta, pero otros opinan que la necesidad se refería a una fuerte convicción de dirección divina de que Jesús quería que la luz de Dios brillara también entre los samaritanos. Yo en lo personal me inclino más por esta razón, porque cuando nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios, Él nos conduce por el camino por donde hemos de ir. Jesús tenía una misión que cumplir. Un solo objetivo, hacer la voluntad del que lo envió. Otra cosa que podemos aprender de esta parte es que Jesús era muy práctico y tenía muy bien planificado lo que haría cada día. Él nunca estaba en apuros o corriendo hasta quedarse sin aliento. No tenía necesidad de apurarse porque su agenda estaba muy bien ordenada conforme a las prioridades de Dios para su vida. Alguien muy exitoso dijo que la rutina convierte a las personas inexpertas en capaces de hacer aquello que antes exigía el talento de un genio. Ser disciplinadas es un requisito que sí o sí debemos tener, y no solamente planificar tu día y ceñirte a tu agenda, sino que cada actividad debe ser priorizada conforme a la voluntad de Dios, para que así podamos contar con su gracia para todo. Jesús y sus discípulos se detuvieron a las afueras de la ciudad,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob, un lugar emblemático en la historia de la tradición judía. Justo en este versículo, Juan enfatiza la humanidad de Jesús. Como él tenía las mismas necesidades que tenemos tú y yo, se cansaba, le daba sed y hambre, tenía sueño. Esto me lleva a pensar en cómo Jesús, mejor que nadie, sabe cómo nos sentimos y conoce nuestras necesidades, porque él mismo las experimentó. Qué consuelo y paz saber que toda nuestra vida está en sus manos. Mientras Jesús descansaba y esperaba a sus discípulos, quienes habían ido a comprar algo de comer, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Juan 7 y 9. Juan, versículos 7 y 9. La costumbre entre las mujeres era que ellas sacaran agua del pozo muy temprano por la mañana, a una hora en que no estaba caluroso. Sin embargo, esta mujer fue a mediodía, cuando la posibilidad de encontrarse con alguien era muy escasa. Esto por su vergüenza pública, que veremos más adelante. Jesús comienza la conversación pidiéndole a esta mujer agua para beber. Es seguro que Jesús tenía sed y además no tenía con qué sacar el preciado líquido. Pero otra cosa también es segura, que él le habló con toda la intención para iniciar una plática. Todo estaba divinamente orquestado. Jesús se encontraba solo, sin sus discípulos, que seguramente con los prejuicios que todavía tenían, pudieran haber estorbado. Ni tampoco había nadie de los de la ciudad. Inmediatamente la samaritana expresó su sorpresa ante la solicitud de Jesús. ¿Por qué él estaba hablando? Y no solo eso, sino que quería beber agua del recipiente de ella. Para un hombre y maestro judío estaba prohibido hablar con una mujer a solas. Agreguémosle que era una samaritana, además una mujer pecadora socialmente inferior. Esto sí que constituía una violación enorme para las rigurosas costumbres sociales. El que Jesús bebiera del recipiente de ella se consideraba impuro, era algo inconcebible. Pero aquí estaba, Jesús tomando la iniciativa para el trato con una mujer samaritana. Para el mundo, lo que dice la palabra de Dios es locura, algo inconcebible. Los cristianos vamos en contra de este mundo, obedeciendo la voluntad de Dios. Justamente en estos días recordaba la historia de Corrie ten Boom, una mujer holandesa que junto con su familia ayudaron a muchos judíos y a pesar del peligro que corrían decidieron hacer lo que Dios les pedía. A ojos de la sociedad, de sus vecinos, ¿no era mucho mejor quedarse sin hacer nada? No ayudarían a los nazis, pero tampoco a los judíos. Serían neutros y no pasaría nada. Pero eso es una gran mentira. Tenemos que obedecer a Dios aunque todo el mundo se ponga en contra. La respuesta de Jesús fue directa, con el verdadero mensaje que le quería entregar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo, yo soy el agua viva. Pero la mujer, al igual que Nicodemo, pensó que Jesús se refería al agua física. Ella expresó su interrogante. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿De dónde Jesús iba a sacar agua? ¿Tendría él el suficiente poder para hacer lo que dijo? ¿Sería él mayor que Jacob, quien era el orgullo de los samaritanos? Claro que sí. Jesús es todo lo que necesitamos. Una vez más, en lugar de responder a su pregunta, Jesús continuó hablándole del agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Juan 4:15. La samaritana quería de esa agua
para evitarse el tener que ir a esos humillantes viajes al pozo de Jacob. Ella seguía pensando que Jesús hablaba literalmente de agua. Jesús habla de un contraste entre el agua del pozo y el agua que Él da. ¿De cuál estás tú tomando? La realidad es que, al igual que beber del agua del pozo, todas las cosas que podamos obtener de este mundo nunca nos van a saciar. Tal vez por un momento estemos saciados, pero es tan breve que casi al instante volvemos a tener sed. Volvemos a sentirnos vacíos y sin rumbo alguno. Lo que Cristo nos ofrece es inigualable, una vida plena en Él. El agua de vida es de una naturaleza que apaga la sed tan pronto como uno la siente y busca la provisión de Dios. Se había despertado la curiosidad en la samaritana. Y de la misma manera, Dios, quien abre nuestros ojos y oídos, quien despierta en nuestro corazón ese interés de buscarle, de comenzar a saber más acerca de Él. Y en este proceso es cuando nos topamos con nuestro pecado. Dios confrontó a la samaritana acerca de los 5 maridos que había tenido y el hecho de que vivía en adulterio. Jesús la desenmascaró completamente. La respuesta de la samaritana expuso sus secretos más tristes y dolorosos, pero era necesario para la sanidad espiritual desde adentro. Tenía que ser consciente de su pecado, para poder ser consciente de que necesitaba de un Salvador. Cuando Jesús nos revela nuestra condición espiritual, no podemos más que reconocer nuestra maldad, arrepentirnos y humillarnos delante de Él. Seguramente pasaron miles de cosas por la mente de la samaritana. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo es que sabe lo que he hecho? Sin embargo, para conservar un poco de dignidad delante de Él, quiso desviar la plática de su pecado a la adoración religiosa. Jesús no ignoró esta pregunta. Tampoco le reprochó por cambiar de tema. Al contrario, Él aprovechó este giro de la conversación que ella dio para enseñarle la naturaleza de la adoración que le agrada a Dios. Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Juan 4:21. El término adorar significa postrarse o arrodillarse. Esta es la postura correcta en la adoración que rendimos a Dios, una humillación del corazón. Lo exterior y lo material puede facilitar la adoración, pero lo que realmente le importa a Dios es la condición del corazón y el espíritu del adorador. No se trata, como algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. La adoración tiene que ser en verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Sino Cristo. Juan 14:16. ¿En dónde encontramos esa verdad? En su palabra. Lo que implica que una adoración que agrada a Dios es tener una disciplina en escudriñar las Escrituras. Cuando adoramos lo que creemos que está bien sin conocer la palabra de Dios, podemos estar seguros de que es una adoración que no le agrada a Dios y no será aceptada. La samaritana sabía acerca de la venida del Mesías, quien les declararía toda la verdad. Ella sugería con mucha fuerza que sospechaba que Jesús mismo podría ser el Mesías. Normalmente Jesús evitaba declarar a los judíos que era el Mesías debido a las malas interpretaciones políticas y militares. Esto podría haber causado una gran revolución y precipitado su muerte antes del tiempo establecido. Sin embargo, fue muy directo y explícito con esta mujer cuando le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Juan 4:26. Esta afirmación es una declaración identificándose en la manera que Dios lo hizo ante Moisés. Éxodo 3:14. Además de ser una afirmación de su deidad, la respuesta de Jesús constituye una invitación a creer en Él. En esta mujer ya había comenzado a brotar esa fe auténtica, plena y madura. Es por ello que Jesús se reveló tan abiertamente a ella. En ese momento los discípulos regresaban y le escucharon decir esta declaración:
Por eso ellos quedaron maravillados. La conversación de esta mujer fue muy evidente. De inmediato no pudo resistirse a compartir lo que le había ocurrido. Había sido perdonada. Se le había quitado la pesada carga del pecado y la culpa. Así que dejó su cántaro, porque ahora el tomar agua del pozo quedaba en segundo lugar. Lo primero era proclamar las buenas nuevas. Ella volvió a la ciudad y decía a todo el que se le cruzara: «Venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Lo primero que la samaritana dice es la experiencia que tuvo de ser perdonada. Ella no tenía duda de que Jesús era el Cristo, quien sabía todo acerca de su vida, y le había quitado su pesada carga. Su tristeza y vergüenza habían sido cambiados por gozo y alegría. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ella animó a las personas a comprobar por ellos mismos quién era Jesús, al hacerles la pregunta: ¿no será este el Cristo? Su entusiasmo y determinación eran muy notorio a todos. Se les hacía difícil poderse resistir, así que muchos volvieron con ella al pozo para ver a Jesús. Gracias a ese testimonio, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por él, por la palabra de él. Y decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». Fue tan grande lo que Dios hizo en ese pueblo, un despertar, un avivamiento en los corazones. Dios usó a esta verdadera adoradora para llevar el agua de vida a muchos. Si Jesús te ha dado el agua viva de la vida eterna, procura con diligencia hacer tu parte de anunciar las buenas nuevas de Jesús, que les ofrece esa misma agua viva a tu familia, amigos, vecinos, compañeros, a todos. No te quedes callada. Una mujer con un corazón sediento, cansada y fatigada, quien conoció personalmente a Jesús, conoció las buenas nuevas, se arrepintió y creyó, su corazón terminó saciado, descansado y lleno de paz. Hoy también, como en aquel entonces, el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con fuerte voz: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva», como dice la Escritura. Juan 7:37. Oremos. Señor Jesús, solo en ti hay esperanza. Cuando todos nos rechazan, cuando parece no haber salida a nuestra sed tan grande, tú eres Dios, el único que ofrece agua de vida. Muéstranos nuestra maldad y llévanos a un arrepentimiento genuino, para adorarte como a ti te agrada, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Te agradezco por tu tiempo y primero Dios, nos vemos el siguiente sábado. Dios te bendiga.